Buenos días, muchas gracias y muchas gracias a Stuart por la descripción tan buena que ha hecho de los datos que disponemos de los aviones, y ahora veremos cómo utilizamos estos datos dentro de los modelos numéricos y qué impacto tienen. Entonces, me introduciré un poquito qué tipo de modelos numéricos utilizamos actualmente en AEMET y cómo se utilizan los datos, especialmente los datos AMDAR, que son unos datos ya muy consolidados dentro de la asimilación de datos de los modelos numéricos. Entonces, básicamente tenemos dos modelos. El modelo del Centro Europeo, que es un modelo global, digamos, describiría la escala sinóptica, y tiene una resolución de unos 9 kilómetros actualmente, que es muy buena resolución para un modelo global, y produce predicciones unas 2 veces al día. Estos modelos globales tienen tiempos de espera para las observaciones que incluyen en su sistema de asimilación relativamente largos, en este caso unas 4 horas, y las predicciones, digamos, están disponibles unas 6 horas después de la hora nominal del análisis. Por otra parte, tenemos los modelos regionales de área limitada. Actualmente estamos en escalas que llaman convection permitting, escalas que describen la convección. Son modelos de alta resolución, no hidrostáticos, y por lo tanto que hay que utilizar dominios locales, regionales. En nuestro caso tenemos 2 dominios, uno sobre la península y Baleares y otro sobre Canarias. El modelo que utilizamos es una versión de ARON parecido al que han descrito antes el Meteo France, que tiene una resolución de 2,5 kilómetros, y a diferencia de los modelos globales, el tiempo de espera de las observaciones es mucho más pequeño, del orden de 1 hora, porque es muy interesante que las predicciones estén disponibles muy rápidamente para poderlas diseminar muy rápidamente. Entonces, se realizan ciclos de asimilación cada 3 horas y a partir de cada 3 horas, digamos, liberamos integraciones hasta 48 horas. Y luego hay salidas detalladas incluso cada 15 minutos. ¿Cuál es el impacto de estos modelos regionales? Pues el primer impacto es en la resolución, porque la orografía que veis, por ejemplo aquí, comparada a la orografía que ve el Centro Europeo con la orografía que ve Harmony sobre Canarias, pues son bastante distintas, y para el tipo de fenómenos que nos interesan, que tienen una escala muy local, que incluso este tipo de modelos todavía tienen una resolución muy pobre, pero podéis comprender que los modelos globales tienen unas escalas demasiado groseras para describir ese tipo de fenómenos. Y el otro componente muy interesante es este que he mencionado, de la disponibilidad de las predicciones, que la inmediatez tiene mucha importancia de cara al nowcasting, en la predicción en las primeras horas. ¿Qué es lo que pasa? Que los modelos estos que resuelven la convección describen escalas relativamente pequeñas, que son escalas meteorológicas que son más impredecibles, digamos, que las escalas sinópticas. Y entonces hay que recurrir no a las predicciones de tipo determinista, sino más bien a conjuntos de predicciones, ensembles que se llaman, de forma que se estima la probabilidad de distintos parámetros meteorológicos, no una sola predicción, sino una probabilidad y unos rangos de predicción. Y aquí veis un ejemplo para productos de tipo aeronáutico que se pueden aplicar a las distintas necesidades que se tienen, pero que tratan de incorporar la incertidumbre, digamos. La asimilación de datos, es decir, la estimación del estado inicial de la atmósfera, es una parte muy importante que redunda luego en la calidad de las predicciones. Entonces, el análisis de datos lo que hace es combinar todas las observaciones disponibles en un momento dado y tratar de buscar la mejor aproximación al estado inicial de la atmósfera. Y dentro de este sistema de asimilación hay muchos tipos de observaciones, y dentro de ellas las observaciones AMDAR, por ejemplo, tienen un peso bastante relevante dentro de la asimilación. Aquí veis, no sé si se ven los puntos verdes, que son
las observaciones de sondeos meteorológicos que entran en el sistema de asimilación, este que estamos describiendo que realizamos cada 3 horas, veis que tienen una relación, una resolución espacial, bueno, no es mala en Europa, en otras partes es más pobre, pero digamos que es una resolución limitada y sobre todo tiene una resolución temporal bastante pobre. Como son observaciones bastante costosas y como mucho se suelen tener 2 observaciones al día y en muchos observatorios incluso se suprime la de las 0. Proporcionan observaciones bastante buenas de temperatura, viento y humedad y por otra parte tenemos otro tipo de... Aquí veis en el caso de Canarias tenemos un único sondeo típicamente que es el sondeo de Tenerife y a las 0 podemos incluir también el sondeo de Portugal, pero como mucho tenemos 1 o 2 sondeos en todo el dominio. Por otra parte tenemos los datos ANDAR que los estándar nos proporcionan viento y temperatura, que tienen una calidad parecida incluso a los datos de los sondeos y además se dispone de estos datos más rápidamente y tienen un coste mucho menor que el de los sondeos, de forma que se pueden complementar las observaciones de sondeos y de ANDAR para, digamos, tener una buena resolución de la atmósfera. Aquí veis la diferencia con lo que presentaba Stuart, aquí veis los vuelos que habría para un día típico y bueno, y podéis empezar a intuir que bueno, sobre la península la resolución no es tan buena como en Europa Central debido a las compañías que de hecho participan, pero sobre Canarias de hecho la resolución de los ANDAR es bastante pobre. Aquí vemos los ANDAR que entran a distintas horas del día en el modelo, a distintos estados del análisis. Veis que durante el día hay bastantes datos ANDAR, durante la noche lógicamente no. Pero en el caso de Canarias veis que hay muy poquitos datos ANDAR y muchos de ellos son en vuelo, no son en ascenso y descenso, que digamos serían más interesantes para nosotros. O sea que, por otra parte, tenemos datos entre las 6 y las 24, datos bastante frecuentes, de forma que incluso se puede llegar a ciclos de asimilación cada hora, que esto es lo que requerirían sistemas de nowcasting, y por otra parte, las observaciones están disponibles relativamente rápidamente, digamos. ¿Cuál es el impacto que realmente tienen estos datos en la calidad de las predicciones de los modelos? Pues aquí veis un tipo de estadístico que trata de ver el peso relativo de distintos tipos de observaciones dentro del análisis. Aquí con flechitas os indico el peso que tienen los datos ANDAR para nuestro dominio de la península y veis que los datos ANDAR dentro, incluso comparados con observaciones de satélite, bueno, en el caso de las 6 no hay sondeos, pero incluso a una hora en la que hay sondeos, digamos, el peso relativo de las observaciones de aviones es bastante elevado dentro de la calidad del modelo numérico. En el caso de Canarias, pues vemos que cuando hay observaciones tienen bastante peso, pero claro, hay en muchos momentos del día que no hay observaciones de ANDAR sobre Canarias, lo cual es una pena, ¿no? Aquí vemos, este es otro estadístico distinto, pero que más o menos mide el mismo tipo de cosas, dentro del modelo del centro europeo, que digamos que asimila gran número de observaciones de satélite y de todo tipo de observaciones. Digamos, veis que el peso relativo, en este caso, cuanto mayor es la barra, quiere decir mayor disminución del error de la predicción y por lo tanto mayor peso, y veis que los datos ANDAR son de las observaciones, incluso en un modelo con tantas observaciones distintas, tienen un peso muy significativo. ¿Cuál es el problema de los datos ANDAR estándar? Digamos que no tienen medidas de humedad, por las razones que Stuart ha mencionado. Entonces, esto es la cobertura típica un día cualquiera, el mismo que hemos estado utilizando en los otros mapas, y veis que la cobertura, bueno, tiene una cierta cobertura en Alemania porque solo hay 9 aviones de Lufthansa que contienen este sensor, pero bueno,
En España, que es el segundo lugar con más observaciones de humedad, pues veis que es bastante limitada, porque de hecho, idealmente la resolución espacial debería ser del orden parecida a la que utilizamos actualmente con los sondeos para que tengan mayor relevancia dentro de la asimilación. Pero lo que sí que se han hecho son estudios, digamos, para ver el impacto que estas observaciones de humedad tendrían. Y aquí veis un trabajo también con datos de la asimilación del modelo del centro europeo. En este caso, el impacto que tendría en relativo un dato ANDAR frente a un dato de un sondeo de humedad, digamos, veis el impacto relativo de un dato de sondeo y veis el impacto relativo que tendría una observación de humedad. Es decir, que las observaciones de humedad de los aviones, que tienen una calidad incluso mejor que la de los propios sondeos, pues tendrían potencialmente un impacto bastante grande dentro de los modelos numéricos. Y ya para terminar, un nuevo tipo de dato que se está empezando a utilizar dentro de los modelos numéricos son los datos de MODES, que tienen ciertas características, también miden viento y temperatura. La temperatura tiene una calidad inferior que la del viento en este caso. El viento es comparable, digamos, la calidad a lo de los datos ANDAR, pero la temperatura es un poco peor. Pero tienen ciertas características, son incluso menos costosos que los propios ANDAR. Y por otra parte tienen una resolución espacial bastante grande y espacial y temporal bastante grande, de forma que tienen un potencial bastante bueno para utilizarlos como datos meteorológicos. ¿Qué es lo que aquí veis un ejemplo? Bueno, lógicamente tenemos mayor frecuencia de estos datos pues en las zonas de aproximación y despegue de los aeropuertos y en los niveles de crucero, digamos. Ya se están empezando a hacer muchos estudios de impacto dentro de los modelos numéricos y se está viendo que incluso las de temperatura que hemos visto que tienen una calidad peor, pues tienen también un impacto positivo dentro de la calidad de las predicciones. Lo que es muy relevante es el preproceso de estos datos. Entonces, actualmente hay un centro en Europa que básicamente depende del KNMI principalmente, que preprocesa esos datos. Este preproceso depende incluso de los distintos aviones y digamos que los preprocesa, hace un control de calidad y se los reenvía a los servicios meteorológicos para ingestión en sus sistemas de asimilación. Y bueno, este centro, digamos, de preproceso es muy probable que finalmente entre a formar parte del programa de UMEDMED que gestiona en general las observaciones aeronáuticas, digamos. Y sería bastante interesante, digamos, que seamos capaces de obtener estos datos, que son las autoridades de control aéreo las que tienen estos datos y las que los podrían proporcionar, digamos, a los servicios meteorológicos para luego nosotros ingestarlo dentro de los modelos numéricos y esperamos que en algún momento pues podamos hacer esto porque se ha visto que tiene un impacto bastante bueno dentro de las predicciones de los modelos numéricos. Y ya a modo de resumen, pues bueno, digamos que efectivamente que los datos de los aviones son datos muy relevantes dentro de los sistemas de asimilación y que tienen un impacto muy positivo en las predicciones y lógicamente en la medida que mejoren las predicciones de los modelos, pues mejorarán las predicciones aeronáuticas que finalmente se suministran. En nuestro caso, los datos ANDAR sería conveniente, digamos, que alguna de las compañías aéreas mayores que operan en España se adhiriese a este programa porque nos permitiría tener una mayor resolución, especialmente en la zona de Canarias. En el caso del ANDAR de humedad, se ve que tienen muy buena calidad y que tienen un impacto positivo, pero aquí el problema es el coste de estos sensores y de este programa, con lo cual
digamos que, bueno, se están haciendo estudios de viabilidad, pero no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro de este programa. Y en el caso de los datos de MODES, pues parece bastante claro que se va a tender a tratar de disponer de estos datos y de tratar de ingestarlo dentro de los modelos numéricos. Y eso es todo. Muchas gracias.